Hola, Mingtao, ¿cómo estás? Vamos a hablar sobre qué pasa cuando el padre no existe, cuando el padre no está. ¿Qué hacen ellas? Ya vamos a hablar de eso. Bueno, voy a hablar de este libro porque es la primera vez que lo voy a leer, que voy a leer esto, para que podamos aprender juntos. Y voy a dar algunos comentarios de este libro que se llama Bellas, Inteligentes y Solas, con el Cowan y Melvin Kinder. O sea, porque uno de los amigos nos ha preguntado de qué libro trata, ¿no? Es ese libro, Bellas, Inteligentes y Solas. Vamos a hablar qué pasa cuando el padre no está. Porque yo conozco también casos en los cuales el padre no está y me llamaron muchas cosas la atención. Pero vamos a hablarlo aquí, ¿ya? Las mujeres que han tenido una relación incompleta con su padre o que directamente no han tenido relación alguna con él han sido privadas de experiencias y expectativas normales. Estas experiencias son necesarias para poder separar claramente las reacciones hacia el padre y las reacciones hacia los hombres en general. O sea, para poder separar cómo reaccionas ante tu padre y cómo reaccionas ante otro hombre, así, otro hombre en general, ¿no? Porque tu padre es diferente a todos los hombres, ¿no? Bueno, es así. Ya. Yo conozco el caso de una chiquita, una coleguita que era bonita, era bonita. Bueno, era bonita porque creo que se producía algo, ¿no? Pero bueno, yo al principio caí, ¿no? Hasta que un día, pues, salimos y, bueno, pues, ya era de día, ya no era de noche. No me di cuenta, de noche no me daba mucho cuenta, pero de día me di cuenta, pues, que, ¿verdad? O sea, sí era bonita, tenía buen cuerpo, ¿no? Pero se metía muchos químicos para blanquearse. Es así, en serio. Pero no tenía mucho dinero, así que solamente se blanqueaba la cara y el cuello y parte de las manos. Y cuando usaba sus minis, usaba una panty para que no se vea que no era tan blanco como su cara. Pero sí, de noche, pues ahí, después de salir, no te dabas cuenta. No te dabas cuenta. Te das cuenta, pero a la luz, así, ahí sí te das cuenta, ¿no? A la luz, al día, ¿no? Que es hora de trabajo, ahí está. ¿No? Bueno, lo sé porque una vez me fui de viaje con ella, ¿no? O sea, fuimos fuera de la ciudad y bueno, pues ahí le tocó pues usar su ropa de baño, ¿no? Su minikini, ¿no? Su bikini diminuto, ¿no? Su bikini. Y ahí me fijé y dije, un momento. O sea, no es como dice ser, ¿no? Y ya, bueno, pero no nos saltemos el tema, ¿no? Ella tenía el tema siguiente. Su padre iba a verla de vez en cuando. Iba unos días, se quedaba 2, 3, 4 días máximo, o 5 máximo, una semana, menos todavía, menos de una semana, se quedaba, y después se iba por unos meses, y después volvía a regresar. Ellos vivían en un cuarto chiquito, la mamá estaba separada de él, pero igual él venía y se quedaba a dormir. Y después regresaba a su provincia de donde era. Es así, ¿no? Pero a mí me parecía que tenía otra familia, ¿verdad? Más parecía eso, ¿no? Y ella lo veía como como un problema muy grande, ¿no? En su psiquis, en su desarrollo psicológico, lo veía como un problema muy, muy feo, ¿no? Siempre hablaba de eso, y lo hablaba con cierta nostalgia, con cierta incomodidad, ¿no? Como que no puede tener un padre ahí siempre con ella, ¿no? ¿No? Que simplemente viene, tienes que atenderlo bien, porque esos días ya no había tiempo para nada, ni siquiera podía salir conmigo, ya, ni conmigo salía, con nadie, ya no salía con nadie, ni con sus amigas, simplemente tenía que estar con él en su casa, ahí atendiéndolo. Después se iba su padre y después ella ya salía con quien quiera, ¿no? Es así, es así. Entonces, ya salía con quien quiera, entonces ella tenía esa relación con su padre. No sé si esos días que su padre iba a su casa, que eran pocos, como te acabo de decir, ella iba porque necesitaba saber más de él, necesitaba estar más tiempo con él, o simplemente era por cumplir, porque era viejito y necesitaban que alguien lo atienda, ¿no? Era por eso, ¿no? Quizás era por eso, porque tenía varias hermanas tenía, ¿no? O sea, no tenía una presencia masculina ahí. No tenía varias hermanas, ¿no? Entonces ella tenía ese problema, ¿no? Entonces ella lo veía con malestar, el hecho de que su padre se vaya, ¿no? Lo veía como un problema, ¿no? Para ella eso era un problema, ¿no? Todos tenemos problemas, yo también tengo problemas, mi padre viene, se va, entonces ella lo veía así.
Después ya ella, ya más mayor, pues se, como estaban trabajando ella en el Poder Judicial, en los juzgados, pues se consiguió pues un chibolo, ¿no? Un chibolo que le llevaba pues 8 años, 9 años, pues. 9 años, ¿no? Un chibolo que le llevaba 9 años, un tipo bastante corriente, muy ordinario, ¿verdad? Muy ordinario, pero bueno, su papá era así. Su papá era así, y eso me llamó la atención, que, ella, papá era así, y chico trabajaba en el gobierno del estado, y siempre tenía que estar viajando, salir de la ciudad por semanas, por días, y regresaba después. Y se quedó con él, y también estuvo con otro también, que también tenía el mismo tipo de trabajo, que se va y viene, justamente los conocía en el juzgado. Para que entiendas, ¿no? Tiene esto que ver con el otro video, ¿no? Ya está bien, justamente los conocías en el juzgado, ¿no? O sea, tenían la misma dinámica que su padre. También se iban y regresaban. Se ausentaban y regresaban. ¿no? Se ausentaban y regresaban. La misma, y se quedó con ese tipo de hombres. ¿no? Con los demás, pues, habrá tenido, pues, dije, ¿no? Salía, viajaba, pues, fuera de la ciudad, ¿no? Quedábamos 3, 4 días, ¿no? Sí. Y bueno, pues, pero eso me pasó con una amiga. Una amiga. O sea, solamente con los que eran sus novios estables tenía ese tipo de relación. ¿Ok? Es así. Entonces ahí ves cómo no separan lo que es el padre y lo que es otro hombre con el cual van a tener una relación estable. No separan. Y ahora vamos a hablar de otro tema, ¿no? Pero vamos a seguir. ¿De qué manera influye el hecho de no haber tenido la experiencia del amor paterno en el modo en que estas mujeres ya adultas ven a los hombres? ¿Mm? Los conceptos de padre y madre son profundamente primitivos y poderosos. Cuando una niña carece de padre en su vida, crea un padre de fantasía. Quiero que escuches esto, ¿no? O sea, la niña crea una especie de Frankenstein. ¿Mm? Una especie de Frankenstein en su mente, de cómo debería ser un padre. O sea, crea un padre imaginario, la niña, cuando no tiene padre. O cuando su padre está ausente y no tiene forma de poder captar todas las características de la varonilidad de su padre. No tiene forma porque su padre no se deja, porque siempre se para yendo. Entonces no tiene forma de poder armar esa imagen de padre, porque se para yendo. ¿Te das cuenta? Y para colmo son muchos sus hermanos. Y no hay tiempo para todos. O sea, ¿cómo lo hace? Quizás por eso, psicológicamente, ella estaba llamada, que cada vez que su padre venía, ella salía temprano del trabajo y de frente iba a verlo y ya no se veía con nadie más, simplemente estaba con él. O sea, necesitaba quizás saber algo de cómo es un hombre, ¿no? Cómo es un padre, para saber después cómo es un hombre. Entonces, ella veía muchos realities, ¿eh? En su casa veía bastante realities, esos realities de Gran Hermano, esas tonterías. Así veía, siempre estaba viendo esas cosas. O sea, que pensaba, ¿por qué? Porque creía que esos realities eran reales. Pensaba que ahí estaba la realidad y ahí quería ver algo de lo que necesitaba saber. ¿Te das cuenta cómo son engañados por la plantación? Muy fácil, sobre todo ellas. Bueno, la fantasía del padre, o sea, el padre imaginario lo construyen a partir de la televisión y las películas, de los libros y la observación de los padres de otros niños. Así se hace el padre imaginario. O sea, televisión, películas, libros. Y sabemos qué tipo de libros leen ellas, qué tipo de películas les gusta ver, qué tipo de televisión ven. Ven por lo general programación basura. A partir de ahí construyen a su padre imaginario. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esas mujeres sin padre? ¿Te imaginas bancarte con una? Por eso te estoy diciendo, o sea, ¿quieren casarse? Bueno, bueno, tienes que tener en cuenta todo esto. ¿En serio quieres casarte? Más bien, ella es la que debe, con todos estos problemas, ella es la que debe pedirte la mano. ¿No te das cuenta? Ella es la que debe, ella es la que necesita. Tú no necesitas, nosotros no necesitamos una mujer. Yo puedo hacer mi cosa solo. Siempre hago mi cosa solo. Todo lo hago solo. ¿Por qué necesito una mujer? ¿No? Pero ellas sí te necesitan a ti. Entonces son ellas las que te deben pedir la mano, pues. ¿No? Así como cuando los hombres piden la mano, ellas los chotean y se burlan.
Ahora que ellas pidan la mano, pues, y a ver cuál va a ser la reacción de estos hombres. Que no va a ser, no creo que sea chotearlas ni burlarse. Simplemente decir las cosas como son. Tú tienes un punto en contra, tienes 2 puntos en contra, 3 puntos en contra, 4 puntos en contra por todo esto que tienes. ¿Qué gano yo? ¿No? ¿Así? ¿Sí o no? Bueno, la imagen resultante se compone de elementos más interesantes, reconfortantes y afectuosos. El padre imaginado y anhelado es invariablemente fuerte y protector. ¿Mm? Tiene que ser fuerte y protector. ¿Por qué crees que ese tipo de chicas van donde malotes? Porque son fuertes y protectores, buscan ese tipo de hombre. Porque también es el tipo de hombre que aparece, el musculoso, el grandote, ese es el que aparece también en las películas, en los dibujitos, aparecen esos tipos. Entonces ella busca este tipo de hombre. Pues. Así lo construye su hombre imaginario. ¿Te das cuenta? O sea, esto es un problema psicológico muy feo que yo estoy viendo. Esto es demasiado feo. O sea, para mí esto no es normal. No es propio de personas normales lo que están haciendo acá estas chicas, ¿eh? No me parece. Pero bueno, eso es lo que es políticamente pues muy incorrecto de decir, ¿no? Estos sueños anhelantes son saludables en el sentido de que en cierta medida esa visión de cómo podría ser un buen padre enriquece a la niña. Pero a menudo hay distorsiones, raras veces se conocen los efectos posibles, ¿no? O sea, acá los psicólogos nos dicen que son saludables porque es una visión de cómo podría ser un buen padre. Pero tú dime, ¿ellas están orientadas, atraídas hacia la tendencia de buscar un buen hombre? Entonces, ¿dónde está lo positivo y lo saludable acá? Ellas, cuando construyan a su padre imaginario, ¿van a estar orientadas hacia lo positivo? ¿Para construir un padre imaginario? ¿Hacia cosas positivas? ¿En serio? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno, eso es lo que escribe aquí el autor, los autores, porque bueno, quieren paliar la cosa y van a un público femenino, ¿no? Si dicen lo contrario, pues no le van a comprar el libro. Bueno, ese intenso anhelo por el padre y por su amor con frecuencia impulsa a la mujer a proseguir su búsqueda en la vida adulta. ¿Mm? Por eso siempre buscan al mismo tipo de hombre y siempre terminan mal. Porque esa es su búsqueda, el mismo tipo de hombre. ¿Entiendes? ¿Te das cuenta? Esa es la búsqueda. Anita, a los 34 años, Anita, a los 34 años, aún no ha podido mantener una relación feliz y duradera con un hombre. Porque lo buscan en base a un molde imaginario. En base a televisión y prensa basura. Y sociales, páginas de sociales que son páginas basura. En base a esa literatura, a ese contenido, crean su hombre imaginario. Pues por eso siempre les va mal. Por eso, porque no quieren ver la realidad, porque ya no les interesa la realidad, porque igual todo lo tienen chasqueando los dedos. Así. ¿Qué dice Anita? Mi padre murió cuando yo tenía 2 años, pero siempre tuve la idea exacta de cómo era él. Mientras crecía, seguía soñando con mi padre. Él acudía a ayudarme o a salvarme de algo malo. O sea, era el paladín, el héroe que la salvaba y que la ayudaba. Era un superhéroe, ¿no? Yo sabía que si tan solo lo tuviera cerca, me sentiría segura. Necesita un hombre con que sentirse segura. ¿Quién es este? El fortachón. Ahí está. La fantasía de Anita con respecto a su padre ha provocado una verdadera interferencia en los hombres. Aún no ha hallado a nadie con quien se sienta a salvo, entre comillas, ¿no? A salvo. En quien pueda confiar que no la abandonará como su padre. Por otra parte, los hombres con quienes ha estado no llegaban a la altura de la imagen que Anita se formó hace mucho tiempo respecto a cómo debe ser un hombre. Porque lo sacó de una caricatura, pues. No llegaban a esa altura, tenían para que pueda ser un hombre, ¿entiendes? O sea, así como lo hemos visto anteriormente en La Niña de Papá, La Princesa, hemos visto anteriormente cómo ellas comparan a sus papás con sus novios, igual pasa cuando no tienen papás. Es lo mismo, hasta puede ser peor. ¿No? No, mejor me busco una que no tenga papá. Si las que tienen papá paran comparando a su papá con sus novios. Mejor me busco una que no tenga papá para no tener el mismo problema. No te preocupes, ella ya creó un papá imaginario en base a literatura y medios audiovisuales basuras. En base a eso ya creó la imagen y también te va a comparar a ti. ¿Ok? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la cuestión? ¿Mm?
Aquí está. Eso es lo mismo. O sea, igual que lo crean. ¿Y cómo lo crean? Bajo su instinto gregario. Su instinto gregario les hace dejarse llevar por todos los medios de prensa, por la televisión, por todo eso. En base a eso también igual lo hacen. En base a ese instinto gregario. Yo te comento dos casos, ¿no? Dos chicas, ¿no? Dos chicas que sí estuve con ellas, ¿no? Estuve con ellas, ambas tenían una situación, ¿no? Bueno, he estado con tres que no han tenido papás, que yo sepa. Cuatro, cuatro. Ya ni sé, porque algunas simplemente eran mis enamoradas, salíamos y todo, hacíamos de todo, y bueno, pues por lo general no preguntaba yo mucho de su familia, ¿no? Entonces tenía ese problema. Bueno, entonces, ¿cómo te digo? Había una chica, ¿no? Una chica jovencita ¿no? Que tenía mi misma edad, pero tuvimos y ella me comentaba que no tenía papá, que su papá vivía en tal lugar, y yo verifiqué y dije, pero vive a 20 kilómetros, pero vive a 20 minutos de tu casa, 20 minutos de tu casa, vive, ¿por qué no lo vas a ver? No, él no me ha firmado, ¿no? No ha firmado, pero está en su partida, ¿no? Pero no lo ha firmado. Ella sabía de su papá, sabía que su papá existía, pero nunca fue a verlo. Se enteró también que su papá había muerto, o sea, siempre estaba ahí en comunicación, no sé cómo lo hacía para averiguar de él, ¿no? Y se enteró pues que había muerto su papá y ahí quedó todo, ¿no? No, recién cuando muere su papá, recién ahí como que ya busca asentarse, ¿no? Asentarse. Eso es lo que veo muchas cosas así, ¿no? Cuando muere el papá, recién buscan hacer su vida. Cuando el papá no se aparece, ¿no? Cuando el papá existe, pero no lo ven, o está recontra ausente. Recién cuando muere el papá, buscan hacer su vida con otro hombre. Hasta las viudas de Alfa de este papá también buscaban, ¿no? Como un caso que te comenté, ¿no? Puedes entrar a mi página de mi Tao, ahí vas a verlo. Entonces, ella tenía eso, o sea, no. Y ella me dijo, ¿no? Yo odio a mi padre, ¿no? Ella odiaba a su padre, pero no lo conocía, pues, lo odiaba, ¿no? Y así murió el papá, pues sí, ya se casó, ya tenía su hijito, ¿no? ¿No? Pero bueno, pues ¿cómo te digo? Ya, ¿no? O sea, ella una vez llegó a decirme que yo estaba viejo. Fue cuando yo tenía 37 años, ¿no? Me dijo que yo estaba viejo. ¿Sabes tú cuántos años tenía ella cuando me dijo que yo estaba viejo por tener 37 años? Ella tenía 37 años. Me dijo que yo estaba muy viejo. ¿Te das cuenta de la mentalidad de ellas, no? O sea, ella tenía mi misma edad y me decía viejo. Ella se decía joven. Y no es la única, también me pasó con otra. También me veía como viejo y ella se creía joven. Y ella también tenía un problema de ausencia de padre. Porque ella idealiza al hombre, al masculino, al papá, idealizan al papá y comparan a todos con esa idealización del papá. Claro, ella idealizaba a su papá como joven, su papá imaginario era joven, por eso me decía yo, tú eres viejo, pero ella no se daba cuenta de que ella tenía mi edad. Las dos chicas, las dos chicas hicieron lo mismo y las dos no se conocen, porque las dos habían creado un imaginario, habían creado eso, ¿te das cuenta? También conozco otra con la que estuve, ¿no? Esta chica también, su papá tampoco no la había firmado, ¿no? Bueno, pues yo estuve con ella todo y bueno, yo no era una persona muy agresiva, ¿no? Yo no soy agresivo, ¿no? Entonces ella ya dejó de estar conmigo y se metió con un hombre violento, vago, alcohólico y muy agresivo. Y tuvo un hijo con ese hombre. Que esa era su imagen de hombre, uno que la proteja. ¿Entiendes? Por eso se meten con malotes. Estamos entendiendo, ¿no? Entonces, esa es la imagen, ¿no? O sea, si no tienen padre, igual van a crearse uno. Y adivina con qué elementos se van a crear. Bueno, eso es todo. Nos vemos y hasta otra ocasión. Saludos.